Esta semana tenemos reuniones de la Fed, tenemos earnings, por ejemplo, de Apple, Microsoft, Visa, McDonald's, Colgate, etcétera, etcétera. Entonces va a ser una semana muy movida. El día de hoy vamos a ver las noticias más importantes en la bolsa de valores y también cómo está el tema de la guerra que se puede dar entre Estados Unidos, Ucrania, Rusia y cómo afecta a la bolsa de valores. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho. ¡Empecemos! El asunto, el S&P500 está cayendo 0.23%, estaba en 0.80 el día de ayer, ha caído. El Nasdaq cayendo casi 0.5%, 0.43%. Y lo más importante de todo, las criptomonedas desplomándose, Bitcoin llegando a los 33.000 aproximadamente, ADA Cardano al 1, queriendo llegar al 0.9, Shiba Inu cayendo también, Ethereum aproximándose al soporte de los 2.000 y Dogecoin, ya sabemos, Dogecoin y Shiba, lo que pasa cuando las otras criptomonedas establecidas caen. El día de hoy vamos a ver las noticias, empecemos de una vez. Aquí vamos a actualizar las noticias cuando terminemos el video. Venimos, lo traducimos al español aquí. Si se avecina una guerra, Occidente debe decidir dónde llegará para defender a Ucrania contra Rusia. El Departamento de Estados Unidos instó a los ciudadanos estadounidenses en Ucrania a abandonar el país de inmediato, ya que la concentración militar de Rusia en la frontera no muestra signos de disiparse. Atención, por favor. Rusia ha negado en repetidas ocasiones que se esté preparando para invadir a su vecina Ucrania, a pesar de estacionar alrededor de 100.000 soldados rusos en varios lugares a lo largo de la frontera, según funcionarios ucranianos y occidentales. Los analistas ahora se preguntan si Occidente realmente puede disuadir a Rusia y hasta qué punto los aliados occidentales están dispuestos a defender el país. Esto es un tema preocupante. Crecen los temores de una invasión de Ucrania, de Rusia a Ucrania. Entonces esto afecta directamente a la bolsa de valores. Aquí lo traducimos al español. Los aumentos de tasa de la Fed intensificarán una crisis de deuda global, advierte una investigación. El Comité de Mercado Abierto se reúne esta semana para decidir el camino para el endurecimiento de la política monetaria, ya que busca contener la inflación galopante. En un informe publicado el domingo, Jubilee Debt Campaign destacó que los pagos de la deuda de los países en desarrollo aumentaron un 120% entre 2010 y 2021 y actualmente se encuentran a su nivel más alto de 2001. Es lo que todos estábamos diciendo. El tema de la inflación va a ser lo más complicado que veremos en 2022, 2023, 2024 y sin mencionar el problema que tuviéramos entre Estados Unidos, Rusia, Ucrania y también con alguna variante. Entonces el mercado estaba sobre entusiasmado. Entonces los PERs estaban demasiado altos, las cotizaciones estaban absurdas en muchas empresas. Entonces esta corrección es algo que se veía pasar. Muchos me llamaron loco, y a Warren Buffett y a Ray Dalio, pero bueno, estas personas llevan años diciendo que hay una crisis, tarde o temprano le iban a dar al gordo, ¿no? Pero sí se veía venir. Era cuestión de ver un poco de historia, simplemente para poder ver que esto se avecinaba. Es probable que los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales empeoren una crisis de deuda global, particularmente para los países en desarrollo, según un nuevo informe de la organización sin fines de lucro del Reino Unido. El Comité de Mercado Abierto se reúne esta semana para decidir el camino para su endurecimiento de la política monetaria, ya que busca contener la inflación. Algunos analistas esperan que el Banco Central aumente las tasas 4 veces desde sus mínimos de la era de la pandemia 2022. Atención, por favor. En un informe publicado el domingo, Jubilee Debt Campaign destacó que los pagos de la deuda de los países en desarrollo aumentaron en 120% entre 2010 y 2021 y actualmente se encuentran en su punto más alto desde 2001. La porción promedio de los ingresos gubernamentales canalizados hacia pagos de la deuda externa aumentó del 6.8% en 2010
al 14.3% en 2021 y los pagos se disiparon en 2020. Kristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional, un peso fuerte, dijo la semana pasada que las subidas de tipos de la Fed podrían arrojar agua fría y a las ya débiles recuperaciones de ciertos países. Las tasas de interés más altas de Estados Unidos y por lo tanto que haga aumentar el dólar podría hacer que sea más costoso para los países cumplir con sus obligaciones de deuda denominadas en dólares. En sus palabras, la crisis de la deuda continúa afectando a los países de bajos ingresos, como ya vimos, y esto es bastante preocupante si eres un país en desarrollo. Para el ETF que les mencionaba, de economías en desarrollo y economías ya fuertes, pues podríamos ver ciertas oportunidades en esos ETFs. Las acciones se enfrentan tanto a vientos en contra de las ganancias como a una compresión en relación del PER. Dos factores que determinan la dirección. Mi amor, ¿Mavis? Dos factores que determinan. Mi cachorra. Ven, mi amor. Ven, mi amor. ¿De qué estás renegando? Dos factores que determinan la dirección de los precios de las acciones son, primero, la expectativa de aumento o disminución de las ganancias y número 2, el múltiplo del mercado en relación de precio-ganancias, que es una estimación de lo que los inversores están dispuestos a pagar por un flujo futuro de ganancias. Entonces, es importante tener, mira, por ejemplo, Netflix, compresión múltiple extrema. Las perspectivas de un múltiplo más bajo debido a las tasas más altas es un problema, pero cuando se combina eso con una perspectiva comercial menos halagüeña, por favor déjenme en comentarios qué es halagüeña, los resultados pueden ser muy dramáticos. Netflix es un buen ejemplo de compresión múltiple extrema. Ahora cotiza al mismo precio, $397, al que cotizaba en el segundo trimestre del 2020. Sin embargo, el múltiplo, el valor que un inversor está dispuesto a poner en un flujo futuro de ganancias, es mucho menor hoy. Ahora se cotiza a 34 veces las estimaciones de 2022. En 2020 cotizaba 88 veces las ganancias de 2020. 2 años antes el múltiplo era aún mayor, 174 veces las ganancias de 2018. Entonces es a considerar eso, hay que tener mucho cuidado en qué ponemos nuestro dinero, especialmente en estas épocas de incertidumbre total. Los rendimientos del tesoro luchan por la dirección mientras los inversores se preparan para la reunión de la Fed. La reunión de política monetaria de 2 días de enero de la Fed está programada para comenzar este martes. Los inversores buscarán pistas sobre cuánto aumentará el Banco Central las tasas de interés este año y cuándo comenzará. Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos lucharon por encontrar dirección el lunes por la mañana, es decir, en este momento, mientras que los inversores se preparan para la última reunión de política de la Reserva Federal. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años referencia tuvo pocos movimientos, cotizando a 1.7475%. Entonces, y el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años cayó menos de 1 punto base a 2.0602%. Entonces, esto es incierto. Con el tema de las ganancias esta semana es realmente preocupante. Tenemos que tener dinero en efectivo, como ya te había mencionado. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de noticias porque se puede venir para abajo todavía más el mercado. Como Microsoft o Apple den malos reportes o pase algo con Rusia y Ucrania, eso se va a ir pero 10% abajo, mínimamente, en el Nasdaq y un 5 a 7% en el S&P500, por lo menos. Ya me creo Warren Buffett, oh por Dios. Pero hay que estar atentos, hay que ser realistas y hay que tener dinero en efectivo. Y si no tienes dinero en efectivo, tienes que conseguir vender algo que no te interese, obviamente bajo tu propio riesgo, haciendo tus análisis. Si estás invertido en empresas especulativas, no creo que hagas eso, pero si estás invertido en un Google y te gustaría escalonar esa empresa, pues es algo que podrías ver. Los mercados europeos también caen bruscamente en la reunión de la Fed y las preocupaciones de Ucrania.
El STOXX 600 baja un 1.4%. Se van a reunir el martes y el miércoles. El Departamento de Estados Unidos recomendó el domingo que todos los ciudadanos estadounidenses en Ucrania abandonen el país de inmediato. Eso sí que da miedo. Y un poco de las criptomonedas. El Ethereum tiene soportes de 2.300 y 2.000 dólares y las criptomonedas prolongan su sufrimiento. Más caídas para las llamadas altcoins, las monedas alternativas al Bitcoin, este lunes, que no acaban de levantar cabeza tras la carnicería desatada en el mercado de criptomonedas entre viernes y el fin de semana. El Bitcoin y Ethereum sufrieron un desplome hasta tocar mínimos un 50% por debajo de sus récords de 69.000 y 4.900 respectivamente, pero el sufrimiento no se ha acabado. El Ethereum, como también se conoce al segundo token de capitalización de mercado, cede un 2.5%, mientras que Cardano o Solana cae más de un 5%, pero como ya vimos están en 10% y 8%, o sea que cayeron más que hace 2 horas. 5 acciones a tener en cuenta en 2022, según Investing. Wall Street espera que Halliburton Company presente unas ganancias trimestrales interesantes. Digital Alien, podríamos IBM. Los analistas esperan que International Business Machines Corporation, IBM, haya ganado 3.14 dólares por acción sobre ingresos de 16.060 millones de dólares en el último trimestre. La empresa publicará sus resultados de ganancias tras el cierre de la bolsa. Las acciones de IBM bajaron un 0.2% hasta los 129 dólares en premarket. Entonces, esa es la empresa más interesante que podríamos ver en esta parte. Las acciones globales sufren por el posible conflicto en Ucrania, que ya lo vimos. Ay, Investing, Dios mío, que me pide siempre que me haga pro, por el amor de Dios, qué pesados que son. Duelo de titanes, Warren Buffett pisa los pies a Cathie Wood, otra noticia interesante que vi. El fondo insignia ARK de Cathie Wood está a punto de ser superado por Berkshire Hathaway de Warren Buffett en la tabla de rendimiento posterior a la pandemia, lo que refleja un cambio dramático en las fortunas entre los dos grandes inversores. Recuerda que ARK Investment aplastó a la mayoría de sus competidores en 2020, gracias a las agresivas apuestas de Cathie Wood en empresas disruptivas de alto crecimiento como el fabricante de automóviles Tesla, por ejemplo. Eso trajo millones de dólares de los inversores y a los inversores, elevando los activos generales de ARK Investment a 61 millones de dólares a principios del año, y ayudó a que Wood fuera la reina de la carrera alcista, explica Financial Times. Sin embargo, muchas de las mayores apuestas de Cathie Wood comenzaron a decaer este año y el año pasado, y este año se han desplomado aún más en un giro violento hacia las acciones más baratas en industria, a menudo menos glamurosas. Es decir, por ejemplo, aquí como podemos ver, Berkshire Hathaway es el azul y el morado es ARK Investment. Como puedes ver, crecimiento muy fuerte, pero caída muy fuerte también, porque empresas disruptivas, empresas tal vez con, obviamente, a mayor crecimiento, mayor riesgo y mayor rebote hacia abajo también. Entonces es lo que ha pasado. O puedes venir a algo constante como por ejemplo Berkshire Hathaway. Entonces estás contas si fueras a largo plazo con este tipo de ETFs de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, o con Cathie Wood, que es un ETF de ARK Investment, pero básicamente es un ETF también Berkshire Hathaway, muy interesante y estaba a muy buen precio. Ahora están empatados. Es por eso que las estrategias de ir con empresas muy endeudadas y muy problemáticas a día de hoy no funciona. No funciona a menos que sepas vender en este punto. ¿Y cómo sabes que es el punto máximo y tienes que vender? Depende de ti. Te puede salir bien, como te puede salir mal, y ahora estar tas con tas y venderlo y simplemente haber perdido tiempo, más de 1 año y medio, 2 años, en vez de poner en otro tipo de empresas que aún con las caídas igual están en buenos precios, y en vez de tener una revalorización de 100% o 200%, ahora con las caídas tendrías una revalorización de 150 o 100%, cosa que seguirías ganando a comparación de si hubieras invertido solo en ARK Investment, que estarías igual que estuviste hace 2 años. La bolsa española amplía las caídas al 1.32% y pierde 8.600 puntos. La bolsa española amplía las caídas del inicio de la sesión y se deja 1.32%, por debajo de los 8.600 puntos
en una jornada en la que el mercado está pendiente de las tensiones de Rusia y Ucrania, mientras que Estados Unidos estudia aumentar su implicación militar en el conflicto. Esto es básicamente el IBEX 35. También estamos muy mal. Bolsa en rojo, continúa lo que es Rusia y Ucrania también. Y Bitcoin sigue bajo presión y esta semana se centra en la Fed. Vamos a ver cómo está la situación. Bitcoin está en 33.000. ADA Cardano 0.99. Ya cayó lamentablemente por debajo de 1. Vamos a ver si hace su rebote monumental. Ethereum se está acercando a los 2000. Ya pasó los 2300. Ahora está buscando los 2000. Dogecoin yéndose al fondo del abismo. Y actualmente el SP500 0.15% y el Nasdaq 0.27%. Si sigue así va a abrir mixta la bolsa, hay que tener cuidado. Una noticia mala va a hacer que esto se vaya al fondo o se mantenga lateral. Una noticia positiva no creo que esto lo vaya a mandar a 2% arriba. Lamentablemente yo creo que una noticia mala esto lo va a mandar a 2% abajo. Y una noticia positiva lo va a mandar a 0.5% arriba. Hasta que veamos la reunión de la Fed y los earnings. Entonces espero que la sección de noticias de nuestro canal te haya aportado mucho valor. Nos vemos en un par de horas para analizar la apertura del mercado y oportunidades que se pueden dar con las acciones y las criptomonedas, analizando gráficos, viendo cómo gestionar nuestro portafolio, viendo si hay que esperar un poco más de caídas, si hay que esperar para poder tener efectivo, obviamente disponible, o qué es lo que deberíamos hacer. Obviamente no es recomendación de inversión, pero puede ser un punto de inicio para que sepas qué es lo que podrías hacer en este tiempo de incertidumbre. Recuerda tus propios análisis, tanto técnico como fundamental, antes de invertir en cualquier empresa y nunca inviertas basado en opiniones de otras personas. Espero que mi contenido te aporte muchísimo valor. Si es así, dale un puñete en la cara a este tipo si es así, a este tipo. Y acá te dejo una lista de reproducción para que aprendas a invertir, si aún no lo sabes, en la bolsa de valores paso a paso. 3 listas de reproducción y aquí te dejo un video sobre cómo puedes protegerte contra la inflación. Les mando un abrazo, nos vemos en un par de horas. Buenas noches o días.